La policía de Denver tiene un plan para detener la ola de robos a vehículos en el área metropolitana de Denver. Vamos de inmediato con nuestra compañera Karen Vega, quien se encuentra aquí con nosotros y nos va a contar acerca de los detalles. Karen, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sabemos que las autoridades están tomando cartas en el asunto. Así es, Vanessa, ya que son más de 4,000 reportes de robos de pertenencias en vehículos estacionados en lo que va del año, y el Departamento de Policía de Denver ha decidido ponerle un alto a los amantes de lo ajeno con la ayuda de la comunidad. Autoridades de Denver buscan asociarse con los miembros de la comunidad para prevenir y no lamentar más incidentes de este tipo, donde los amantes de lo ajeno se salen con la suya. El Departamento de Policía tendrá varios autos alrededor de la ciudad, a los cuales se les colocará aparatos electrónicos con navegadores conocidos como GPS para que cuando los asaltantes se los lleven, las autoridades puedan dar con su paradero. Una experta en seguro nos explica cómo usted puede proteger sus artículos para no ser una víctima más de los asaltantes. Ciertos artículos que uno a veces deja dentro de su vehículo, esas cosas pueden ser incluidas en una póliza de su casa o en una póliza del apartamento que renta. Lo mejor sería que estuvieran incluidos de parte de su póliza de su auto, que estaría cubierto en lo que se llama una cobertura completa. Para asegurar que usted sea recompensado por todas las pérdidas que sufrió durante un robo, es importante saber cuántos y qué artículos de valor tiene dentro de su vehículo. Cuando se hace la búsqueda en un reclamo, estamos buscando por un recibo de cuando se compró ese artículo, tal vez una fotografía que tenías utilizando ese artículo, o se haría una carta de certeza de que sí tuviste ese artículo y estás diciendo la verdad. Las autoridades realizarán el evento donde se dará a conocer este plan de prevención este domingo 19 de octubre a las 11 de la mañana en el edificio del Distrito Metro de Green Valley Ranch, ubicado en el 18,650 al este de la avenida 45 en Denver. Vanessa. Un evento que hay que atender para estar enterados de este tipo de cosas. Muy bien, muchísimas gracias, Karen. Bien. Y parece que nos pusimos de acuerdo hoy, ¿verdad? Listas para el fin de semana. Exactamente. Muchas gracias, Karen. Buenas tardes.